día, siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, muy especial para todos nosotros, porque claro, es el día de la patrona, ¿vio? Hoy es el cumpleaños de Anaí Graciela López, que le mandamos un gran saludo desde acá y por supuesto deseándole que pase un excelente día como realmente se lo merece, ¿no? Feliz, que los cumplas. Que los cumplas feliz. Bueno, es el deseo de todos nosotros que pase un excelente día en este día tan especial que seguramente también es para ella, para nosotros y bueno, para todos aquellos que de una de otra manera también pertenecen a su vida, ¿no? Así que, Anaí, que la pase genial. Ojalá que realmente podamos culminar este día espectacular que vamos a tener, que comenzamos ya en horas muy tempranas, pero bueno, realmente en instante nada más, bueno, hoy a la tarde nos estaremos juntando como para comer un pedacito de torta, ¿no? Así que bueno, el deseo y por supuesto este programa va a estar dedicado exclusivamente para esta persona que es tan especial en mi vida, ¿no? Que los cumplas feliz. Bueno, señores, así comenzamos la mañana, ¿no? Feliz. De festejo. Los cumplas. Que los cumplas feliz. En este día jueves, número 5 de lo que es en el calendario, ¿no? Del mes de junio. Feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, señores, hoy un día, como decíamos, muy especial para todos nosotros, porque claro, es el cumpleaños de la compañera de ruta de uno, ¿no? Anaí Graciela López, que le mandamos un saludo nuevamente desde acá. Por supuesto, deseándole que tenga un excelente día, Ahí la vemos que está ya con su mamita, seguramente otra gran persona y lo que significa también para toda la familia, como es nuestra querida Milza Romero, ¿no? La Milza Romero que bueno, he tenido la suerte también de cosecharla durante todo este tiempo y bueno, esta amistad y bueno, va más allá de yerno a lo que significa suegra, ¿no? Así que esto es lo importante de todo a veces, ¿no?
valorar a la gente cuanto realmente se lo merece. Así que un gran abrazo. La vemos a Carlotita también, que está con nosotros durante hace un par de días, que bueno, seguramente la vamos a tener durante un tiempito acá en nuestra localidad y que bueno, le mandamos un gran saludo, ¿eh? Así que bueno, señores, nosotros hoy con un día totalmente nublado en nuestra localidad, mucha humedad, che, realmente también que estamos teniendo en la localidad de Las Heras. Y por supuesto le vamos a estar dando el servicio meteorológico, donde tenemos 8 grados de temperatura, totalmente nublado, dice el servicio meteorológico, con 31 kilómetros a la hora de viento, una humedad del 67%, visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1010 megabar. Bueno, esto es un poco el panorama de todo lo que vamos a estar viviendo en el día de la fecha, donde le comento que la temperatura máxima del día de hoy va a ser, te digo la verdad, no me están durando nada las pilas, 12 grados. 12 grados de temperatura que vamos a tener en el día de la fecha. Señores, la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Vamos, dale gas. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. En esquina Estrada y Sarmiento. O en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón, San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. Gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén.
asesoría contable y fiscal, declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén, Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento.
y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, ya han pasado, ¿sabe cuánto? 19 minutos de la hora 11, vamos rumbo a la hora 13 en esta mañana totalmente nublada que estamos teniendo aquí en nuestra querida localidad. Bueno, les digo la verdad, vamos a poner un temito musical y después vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes con los distintos matutinos que son de la región, donde tenemos importantes novedades de todo lo que está pasando con el tema de la ciudad de los antiguos, que viene bastante complicada, ¿no? Cruces ahí entre el ex intendente con la actual intendente municipal, pero bueno, eso lo vamos a estar ampliando en un ratito nada más para poder realmente tenerlo informado de la mejor manera. Mientras tanto vamos a poner buena música que hemos seleccionado en horas tempranas, Ahora te veo caminando con él. Miro atrás y no recuerdo en qué fallé. Si a lo que más te gusta me acostumbré. Si no recuerdo en qué fallé. Si a lo que más te gusta me acostumbré. Ya veo, eres feliz, no volveré. Doctoras. Mil cartas en tu buzón que abandonaste. El tiempo me dio la razón, con fin me engañaste. ¿Cómo no darme cuenta si la regla era un desastre? Tú un huracán, pero encontré cómo apreciarte. No te confundas, que ya te olvidé. Que aún te quiera. No dice que extrañe tu piel. No te confundas, que ya te olvidé. Que aún te quiera. No dice que extrañe tu piel. Hoy te volví a encontrar y no estaba conmigo. De la mano de él que desea ser mi amigo. Me puso un poco mal, en mi cabeza un lío. Ya no quiero saber lo que pasa contigo. Pobrecito de aquel que ahora te da abrigo. Si supiera que tu amor está ligado al mío. Cumbia, cumbia, cumbia. Y vuelve otra vez. El Monaco. No tomes esta canción como un reproche. Solo quiero que sepas que fuiste importante. Aunque te quiera, no quiero recuperarte. Solo quiero que seas feliz en cualquier parte. No te confundas, que ya te olvidé. Que aún te quiera. No dice que extrañe tu piel.
En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Lo que pasa y no pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. En el Centro Cultural Alén este jueves comienza la 4ª edición de la Expo y Foro Ambiental en Río Grande. En el marco de la 52 conmemoración por el Día Mundial del Ambiente, el municipio de Río Grande va a llevar adelante por 4º año consecutivo la Expo y el Foro Ambiental. La actividad que se va a realizar será este jueves 5 y el viernes 6 de junio de 10 a 17 horas en el Centro Cultural Alén. El gobierno provincial de La Rioja amplía el programa Tecnoempleo a 10 nuevos departamentos. La secretaria de Políticas de Empleo de la provincia, la licenciada Beatriz Tello, encabezó este miércoles la firma de un convenio con la Universidad Nacional de La Rioja, municipios del interior y empresas tecnológicas locales en el marco de la ampliación del programa Tecnoempleo, una iniciativa estratégica que busca vincular educación y empleo en el sector de la economía del conocimiento. Hablamos del conflicto en el Garrahan. Tras la primera reunión con el gobierno, AT habló de fracaso y sostienen el paro. Representantes gremiales denunciaron que solo se presentaron funcionarios de segunda línea sin poder de decisión y afirmaron que iban a iniciar ayer una huelga a partir de las 21 horas. La Municipalidad de Ushuaia va a realizar el ciclo de talleres Mujeres que Crecen. El objetivo de la iniciativa es fortalecer el bienestar emocional y las herramientas teóricas necesarias para emprender con mayor solidez. La Policía Federal Argentina secuestró casi 4 kilos de droga en Santiago del Estero. Bajo estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al continuo combate contra el narcotráfico, la Policía Federal Argentina incautó una gran cantidad de estupefacientes en la provincia de Santiago del Estero. Guillermo Franco ratificó que el gobierno vetará los cambios en las jubilaciones. El jefe de gabinete habló en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Confirmó que los aumentos que apruebe el Congreso serán vetados y se mostró confiado en un triunfo del oficialismo en octubre. Tenemos la posibilidad de ganar las elecciones en La Matanza, indicó. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. ...28 minutos no se paran, no se paran de la hora 11, rumbo a la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Che, le mandamos un gran saludo desde acá a toda nuestra querida gente que de una de otra manera están cumpliendo sus jóvenes 13 aniversario como una agrupación de descendientes de antiguos pobladores de Las Heras. A través del Honorable Consejo Deliberante saluda a todos aquellos que pertenecen a esta destacada institución de nuestra localidad, que bueno, siempre están presentes
y creo que es importante a veces también darle el homenaje correspondiente a nuestros queridos antiguos pobladores. Así que nuestras felicitaciones por estos 13 años del nacimiento de este círculo de descendientes de antiguos pobladores de nuestra querida localidad. Así que un gran abrazo a todos ellos y ahora vamos a seguir escuchando buena música hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. ¡Vamos! Abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. Habla por mí. Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos. Estuve con él, te confundiste vos, no te debo nada, amor. Te confundiste vos, yo estaba ahí y te vi con él, lo abrazaste delante de mí. Eso me dolió a mí, pero de estas cosas también aprendí que no te digo nada, de lejos se notaba como él te acariciaba, una relación arrastraban ustedes dos. No me mientas en la cara, te lo pido por favor. Creo que flashaste amor, nah, y fuiste otro del montón, na, 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 na. Creo que flashaste amor, na, 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 na. Fuiste otro del montón. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. ¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de 2. Yo no me confundí, pero te digo adiós. Ya se la superada y en el fondo te dolió. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Lo tuyo fue por diversión. La cumbia nunca me cayó. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos. Estuve con él, te confundiste vos, no te debo nada, amor. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Scaloni no confirmó a Messi contra Chile y adelantó que podrían verse caras nuevas. En la conferencia previa al partido contra Chile, Lionel Scaloni destacó los retos que enfrenta por las numerosas bajas en el equipo. Aunque no se confirmó si Messi será titular, Scaloni mencionó que han estado en contacto y que el jugador está para jugar, aunque se valorará su condición física antes del partido. El entrenador subrayó la importancia de dar oportunidades a nuevos jugadores, indicando que el resultado no es fundamental. Entre los posibles debuts se mencionaron a Franco Mastantuono, Kevin Lo Mónaco, Leonardo Balerdi y Giuliano Simeone.
repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Dame un besito que lo necesito y verás que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Ella me miró y la miré, justo cuando su amiga se fue. Pude ver al universo, cumpliendo lo que un día soñé. Dejé a un lado la timidez y parece que ella también. Y después un bailecito, yo le pedí al oído despacito. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Ella me miró y la miré, justo cuando su amiga se fue. Pude ver al universo, cumpliendo lo que un día soñé. Dejé a un lado la timidez y parece que ella también. Y después un bailecito, yo le pedí al oído despacito. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Dame un besito que lo necesito y ya sé que es un poco apresurado, pero ya lo he imaginado. Dame un besito y verás que no te arrepentirás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Solo dame tu mano y no la soltaré jamás. Santafesinos de veras. Soledad y los Palmeras. ¡Epa! Arriba mi gente. Yo no sé por qué te extraño cuando lejos estoy. Cada acorde en mi guitarra te nombra en una canción. Si es el río o es la gente o la voz de un acordeón, que el sonido de una cumbia, que al sonido de una cumbia se anida en el corazón. Y aquí estoy encadenado a un sentimiento. Puedo gritar hasta morir cuánto te quiero. Llevo tu marca cual tatuaje en el alma y corazón. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca la mano pa' afuera y hacer que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente, que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece.
Llevo tu aire en mi equipaje, a donde quiera que voy, porque nuestro amor no entiende de motivos ni razón. Y cuando suena esa cumbia, y cuando suena esa cumbia, no devora la emoción. Y aquí estoy, encadenada a un sentimiento. Puedo gritar hasta morir cuando te quiero. Llevo tu marca cual tatuaje en el alma y corazón. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca los manos pa' afuera y hace que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente, que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca los manos pa' afuera y hace que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente, que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece. En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de Otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Murió Horacio García Belsunce, el hermano que nunca dejó de buscar justicia por María Marta. El crimen del country Carmel elevó su exposición pública, fue condenado por encubrimiento, perdió su trabajo y se convirtió en remisero y vendedor de empanadas y pizzas mientras la causa daba su vuelco. La historia de un hombre que reconstruyó su vida mientras se enfrentaba a acusaciones y sostenía una hipótesis que se tardó años en revisar el caso. Reiteramos, murió Horacio García Belsunce, el hermano que nunca dejó de buscar justicia por María Marta. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias.
know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a 110.000 y la restitución de la moratoria. El gobierno nacional ya adelantó que va a vetar los proyectos si son ratificados por el Senado. Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2%, excepto los regímenes especiales, y un incremento para el bono que pasará de 70.000 a 110.000 pesos y se va a actualizar por inflación. También fue aprobada la restitución por 2 años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Esto se llama Puño y Letra, parte 1, y comienza así. Anoche no podía dormir, daba vueltas como un loco en mi cama, y ven que se empapaba de ti, compartiendo sensaciones con mi alma, y en el pecho profundo dolor, al saber que no la tengo a mi amada. Palmas, 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 che. Y por eso así que lo decidí, levantarme, escribirle una carta, y en mi puño conservo sentimientos que de mi boca no me animo a sacarlas. Y es por eso que aún le llora mi alma, porque no está conmigo aquí. Con puño y letra
Decidí escribirle lo que me ha pasado, expresarle en un papel lo tanto que le extraño y sé. No puedo vivir si no regresa a mi lado. De noche no duermo, de día no vivo. Me siento en el aire como un tonto perdido. No vuelve conmigo, no tengo destino. Con puño y letra le escribí estas palabras tan sinceras, como un adolescente y al estilo de un niño que avergüenza ir de frente por miedo a enfrentarlo todo. Solo espero que me dé una respuesta. O regresas o me dejas. Arriba las palmitas, che. Ahí está la Malvina, el 22 de aquí, los guachos del 20, los sombras, los ángeles presentes. Ahora bueno, alto al Verdi, ahora sí por la caravana, para con Rafa, en el fondo de Madrid. Dale, dale, ahí va, a los chicos de Paraná Madrid, ahí va, los chicos Rosedal, Mario, Altamira, San Vicente, va, dice, ¡vamos! Y es por eso que yo así no decidí levantarme, escribirle una carta, y en mi puño aún conservo sentimientos que de mi boca no me animo a sacarlas. Y es por eso que aún le llora mi alma, porque no está conmigo aquí. Con puño y letra decidí escribirle lo que me ha pasado, expresarle en un papel lo tanto que le extraño y sé. No puedo vivir si no la tengo a mi lado. De noche no duermo, de día no vivo. Me siento en el aire como un tonto perdido. No vuelve conmigo, no tengo destino. Con puño y letra le escribí estas palabras tan sinceras, como un adolescente en el estilo de un niño que avergüenza ir de frente por miedo a enfrentarlo todo. Solo espero que me dé una respuesta. O regresa o me deja. Julio Barrio Güello, para con Dani, para Tepila, Patetiano, vamos todos. Arriba las palmitas, vamos. Que se sienta. Córdoba capital aquí. Para el loco de los oscuro barro. Para el Mani, para mi amigo el negro. Para Los Ángeles, para el Cristian, para los chicos de San Juan, con puño y letra le escribí estas palabras tan sinceras, como un adolescente y al estilo de un niño que avergüenza ir de frente por miedo a enfrentarlo todo. Solo espero que me dé una respuesta. O regresa o me deja. Las novedades también pasan en otoño. Lanzamientos de otoño 2025. Quisiera tener otra oportunidad.
Todos a la mesa. Ponete el delantal y disfruta de este micro gastronómico. Recetas, el paso a paso, tips, sugerencias, opinión y entrevistas. Y lo más importante, tomar nota y convertirte en un verdadero Masterchef. Todos a la mesa. La inteligencia artificial reveló cuáles son las comidas más difíciles de cocinar. La cocina presenta platos complejos que requieren técnica, precisión y paciencia. La IA identificó varias preparaciones, destacando que no solo se trata del sabor, sino también de conseguir texturas y presentaciones específicas. Entre los platos mencionados se encuentran los croissants, que requieren un manejo preciso de la manteca y un levado controlado. El soufflé, que exige un montado perfecto de claras. Y los dim sum, que necesitan una masa fina y un plegado manual cuidadoso. Otros ejemplos son los macarons, que demandan exactitud en el horneado, y complicados platillos como el mole poblano, que mezcla más de 20 ingredientes para un equilibrio de sabores perfecto. Esto fue Todos a la Mesa, el micro gastronómico en la radio que comparte con vos las 24 horas. El mejor lugar del dial. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. En esquina Estrada y Sarmiento. O en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica,
Comunicate al 297 53 08 012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fin de espacio publicitario. Otoño 2025. Tardes perfectas con tu radio. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina.
Vivamos un día más. Bueno, ya han pasado... Bueno, ya han pasado, ¿sabe cuánto? 8 minutos de la hora 12 de este mediodía totalmente nublado que estamos teniendo aquí en nuestra localidad, donde, bueno, le hemos puesto buena música como para pasar este momento, ¿no? Que estamos pasando con el tema del tiempo, ¿vio? Usted puede observar nuestra cámara que tenemos apincada fuera de nuestros estudios, que no le estamos diciendo nada de otro mundo, ¿no? Solamente estamos mostrando lo que estamos viviendo aquí en esta época del año, que ya estamos ahí nomás de poder comenzar, como quien dice, lo que es de este año 2025, de este invierno, ¿eh? Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, decía mi abuelo, ¿eh? Y mire qué buena noticia que le vamos a estar dando a la gente de la provincia de Santa Cruz, que en uno de los titulares del diario El Nuevo Día dice lo siguiente. Pago de aguinaldo, según manifestó el actual ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, el señor Nicolás Brizuela, que está garantizado lo que es este aguinaldo para el próximo mes. El gobierno y el gobernador dijo que mientras él esté frente al gobierno se va a cobrar el aguinaldo. Hay que descartar algún problemita, pero el aguinaldo se va a pagar en tiempo y forma. Esto es algo bueno que realmente también están escuchando la gente de la provincia de Santa Cruz y principalmente aquellos que son empleados de esta repartición, ¿eh? Mientras tanto nosotros vamos a seguir escuchando buena música que hemos seleccionado en hora muy temprana para todos ustedes en este día jueves ya. Está el primer jueves, de este mes de junio, que nosotros queremos compartir junto a todos ustedes en una mañana. Como usted puede observar, vamos a poner la camarita que tenemos afincada fuera de nuestros estudios, cómo está el estado del tiempo en estos momentos aquí en nuestra localidad, donde vemos que tenemos totalmente nublado, como dice el servicio meteorológico aquí en nuestra localidad. Mientras tanto, seguimos escuchando buena música hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Cena. ¡Vamos!
En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Volvería a jugar en el fútbol argentino, pero no en Boca. El delantero argentino Darío Benedetto tendría un acuerdo con Newell's Old Boys para reforzar al equipo en el segundo semestre del fútbol argentino, luego de rescindir su contrato con Olimpia de Paraguay. A sus 35 años, Benedetto, quien disputó solo 12 partidos con el club paraguayo, firmará por un año y compartirá equipo con figuras como Ever Banega y Keylor Navas. Este regreso al fútbol argentino marca su quinta camiseta en el país y lo enfrentará a su ex club, Boca Juniors, en el torneo Clausura. Su carrera incluye pasos por Arsenal, Defensa y Justicia, y Gimnasia de Jujuy, así como un notable tiempo en Boca. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Salgo de mi casa, busco el auto, me voy apresurado. La calle brilla, brilla, es tu reflejo, está por todos lados. Una sensación llama el amor, ya me atrapó entre arañas de alcohol. Andate perra, no ves que estoy bien, ya no me jodas, no ves que no hace bien. Y
pensando en vos, como cada vez que miro para arriba. Soy el padre que creció con tu abrazo, tu canción, con tus viajes, tus ravioles, tus heridas. Yo volví a jugar color y estoy pensando en vos, como cada vez que miro para arriba. En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de Otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Furor por Ángel Di María en Rosario Central. ¿A cuánto se vende la camiseta con su nombre? La llegada de Ángel Di María a Rosario Central ha desatado una gran expectativa entre los fanáticos, quienes buscan adquirir la camiseta oficial del jugador con el número 11. En horas tras su anuncio, las filas en la tienda del club eran extensas, ya que los hinchas querían reservar su camiseta con el apellido Di María. El precio de la camiseta es de 155.000 pesos, con opciones de pago flexibles. Para quienes ya tienen una camiseta y desean solo estamparla, el costo es de 55.000 pesos. Los interesados deben dejar sus datos en la tienda para ser contactados. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar.
otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a 110.000 y la restitución de la moratoria. El gobierno nacional ya adelantó que va a vetar los proyectos si son ratificados por el Senado. Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2%, excepto los regímenes especiales, y un incremento para el bono que pasará de 70.000 a 110.000 pesos y se va a actualizar por inflación. También fue aprobada la restitución por 2 años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Sufrimiento de un pueblo
Las novedades también pasan en otoño. Lanzamientos de otoño 2025. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Detuvieron a un hombre por el caso del cadáver que fue encontrado por unos chicos en la provincia del Chaco. El crimen estaría relacionado con una agresión de la víctima a su expareja. Cerca de las 19:15 horas de este martes, la policía de Chaco recibió el aviso de un grupo de niños que jugaba cerca del Aeropuerto Internacional de Resistencia. Habían encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. Con el pasar de las horas, el relato de una mujer condujo a la detención de un presunto implicado en el crimen. Al tomar conocimiento de que la expareja de la víctima residía en el barrio Parque Industrial, los investigadores se dirigieron al lugar. La joven de 22 años les confesó lo que había pasado minutos antes de que Alejandro José Cáceres, de 46 años, fuera encontrado a unos 100 metros del camino principal y frente al Club Líricos, con varias puñaladas en su cuerpo, lo que llevó posteriormente a su deceso. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias.
the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Si la noticia no llega a nosotros, nosotros vamos a la noticia. Entramos en conexión con nuestra unidad de exteriores. Adelante, móvil. Masiva manifestación en la provincia de Santa Fe por los derechos de personas con discapacidad. Una masiva concentración, al igual que la semana pasada, de instituciones, profesionales y prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad. Se realizó este miércoles en la Plaza 25 de Mayo en reclamo por los retrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles desde diciembre de 2024. Una situación del sector que es crítica. Denuncian un profundo desfinanciamiento que pone en jaque la continuidad de los servicios de apoyo a personas con discapacidad. Vamos a escuchar lo que nos decía en la manifestación Gabriela Ortolochipi, integrante de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe. Las instituciones, las familias y las personas con discapacidad tendríamos que estar abocadas a otras cuestiones que son mucho más constructivas para las personas con discapacidad. Pero la situación en que nos han puesto, porque nosotros no somos responsables de esto, hacen que hoy tengamos que estar nuevamente en una plaza para hacer visible la situación que se está viviendo. No ha cambiado nada. No, al contrario, va empeorando cada vez más porque va sumándose tiempo, sigue pasando el tiempo y no hay soluciones de ningún tipo. El problema que hay básicamente ahora es la desfinanciación de un sistema que hace 28 años empezó y que costó muchísimo construir entre todos y todas y que hoy vemos amenazado. Está amenazado porque no hay aumentos de aranceles, por lo tanto las instituciones y los profesionales independientes no pueden sostenerse porque no se pueden acarrear los costos. De hecho, hay gremios presentes hoy acompañando a los trabajadores que tienen en peligro su fuente de trabajo. Si las instituciones cierran, hay un montón de personas con discapacidad que van a quedar fuera de este sistema y fuera de todo tipo de prestaciones de apoyo. Si hay instituciones que están pensando en cerrar justamente, o ya han cerrado, Gabriela. Cerrar todavía no, pero sí al cierre probablemente el 30 de junio, o sea ya. Y nosotros hoy también vamos a volver a presentarle una nota al gobernador Puyaro. Se la presentamos hace un mes pidiéndole que por favor nos atienda y hoy volvemos a pedirle exactamente lo mismo. ¿No hubo respuesta en ese momento? No hubo respuesta y acá todas y todos los que estamos somos ciudadanos santafesinos y santafesinas. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias.
Si la noticia no llega a nosotros, nosotros vamos a la noticia. Entramos en conexión con nuestra unidad de exteriores. Adelante, móvil. El gobierno ratificó que vetará el aumento a jubilados. Es una irresponsabilidad política. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, cuestionó a los diputados que aprobaron una suba del 7,2% y la restitución de la moratoria. Preguntó, ¿de dónde piensan que salen los fondos? La Cámara de Diputados aprueba 2 leyes para el sistema jubilatorio. Una con respecto al incremento, un incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión del periodo de moratoria. Entonces yo digo, es de una irresponsabilidad política muy grande. Yo entiendo que los diputados tengan 2 objetivos, ¿no? Una, expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años. Se ha mejorado la situación que tenía anteriormente. Pero a mí me gustaría repasar con usted un poquito los números, porque eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos, en cantidad de jubilaciones, tenemos 5.774.000, ¿sí? ¿Sabe cuántas jubilaciones de esas son sin moratoria y cuántas con moratoria? No. Sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Sabe cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento y les hacen un plan de pagos para que ingresen, se jubilen y en definitiva van pagando las cuotas con la propia jubilación. Bueno, si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados. Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y esto es lo que ahora se prorrogó, ¿no? Y lo mismo tenemos pensiones. En pensiones sin moratoria, bueno, ahí tenemos un poco más, ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados de anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000. Pero en total, cuando uno toma la totalidad de los beneficios que pagaron sus aportes, tiene 3.384.000, ¿sí? entre pensiones y jubilaciones. Sí. Y que no pagaron sus aportes, sino que entraron en planes de moratoria, 4.102.000. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Survival.
Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. San Juan tiene la tasa de femicidios más baja del país. El año pasado en la Argentina, cada 39 horas hubo una víctima fatal de violencia de género. En el marco del aniversario de Ni Una Menos, el movimiento de lucha contra la violencia de género, que surgió el 3 de junio del 2015, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer las estadísticas sobre femicidios en la República Argentina. Avanza la extensión de redes de agua potable en Charata. En un trabajo conjunto con el municipio, SAMEP ejecuta la tarea en el barrio Los Agricultores, tras haber realizado la obra en los barrios 25 Viviendas y Comerciantes. Hablamos de las pruebas a aprender. Advierten que revertir la tendencia de los alarmantes resultados llevará más de 15 años. El informe nacional reveló profundas desigualdades educativas y un estancamiento en los aprendizajes donde más de la mitad de los alumnos no supera el nivel básico. Las brechas se agravan según el sector, el ámbito y el nivel socioeconómico. La provincia de Entre Ríos dispuso la cesantía de 174 agentes por incumplimientos. Encontramos situaciones ridículas con personas que acumularon más de 100 o 200 inasistencias injustificadas. Esto lo señaló el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signas. Recapturaron al tercer evadido de Tartagal. Siguen buscando todavía a los 4 prófugos. A última hora, en el cierre de esta edición, la fuga de 7 internos de la comisaría cuarta de Tartagal mantenía en vilo a las autoridades. En las últimas horas había sido recapturado Alejandro Campos, uno de los evadidos. En Santa Cruz, el Ministerio de Salud y Ambiente consolida la digitalización de los trámites administrativos. El uso del GD permite optimizar los procesos de contratación, garantizar la trazabilidad y fortalecer la transparencia administrativa. Ya se está implementando en requerimientos como la licitación pública para servicios de alimentación del Hospital Regional de Río Gallegos. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información.
Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. Horror en la ruta 228 en Tres Arroyos. Asesinó a su familia y luego se suicidó arrojándose debajo de un camión, en el trayecto de energía en Tres Arroyos. En circunstancias muy llamativas y que aún los investigadores intentan descifrar, 3 personas aparecieron sin vida en la ruta 228 en el trayecto de energía. Un estremecedor hecho conmueve a la región. Un hombre de tan solo 36 años, identificado con las iniciales JAL, protagonizó una secuencia de extrema violencia que terminó en tragedia sobre la ruta provincial 228 a la altura del kilómetro 69, en jurisdicción del partido de Necochea, cerca de San Cayetano. Según se pudo saber, la secuencia de horror habría comenzado en una vivienda de Tres Arroyos, donde personal policial halló el cuerpo sin vida de una mujer identificada como la pareja del agresor. De acuerdo a las primeras pericias, la víctima fue asfixiada con un cable telefónico, lo que configura un claro caso de femicidio en Tres Arroyos. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Este tema se llama Sé que lo amas y es un temazo que va a reventar el país. ¡Allá! ¡Wey! ¡Y la palma, che! Apoyando el coro, la capital, grabando en vivo en la sala del rey. Los chicos de Los Ángeles, los llamados de Los Andes, los chicos de los cimentones, para Martínez del Cero, los puros barcos, los chicos de Acosta, Altamira, para los amigos de Valle Maldonado, muy bien. Y parece que ya no te ama, se nota por cómo te trata, te hace quedar mal delante de todos, te humilla y se burla en tu cara, no te da el derecho a ser libre, te cena hasta con tus hermanas, parece que él quiere amargarte la vida y no le interesa más nada, parece que él te está engañando y no se anima a decirte en la cara, y tú como tonta le sigues creyendo su estúpida y falsas palabras. Es hora de que abras los ojos, mujer, y dejes de ser ya la burla de él, pero sé que tú lo amas con toda tu alma, pero sé que tú lo amas y lo amas, y no te importa lo que haga contigo, qué rabia, pero sé que tú lo amas con toda tu alma, y te lo dice alguien que te quiere y quizás que te ama de verdad. Tienes que abrir bien los ojos y buscar tu felicidad. Y las palmas arriba, vamos, a la Franco y su señora presente, a la Andrea, ahí va, los hijos de Alto Alberdi, me lo corrulo, güey. Parece que él te está engañando y no se anima a decirte en la cara, y tú como tonta le sigues creyendo su estúpida y falsas palabras. Es hora de que abras los ojos, mujer, y dejes de ser ya la burla de él, pero sé que tú lo amas con toda tu alma, pero sé que tú lo amas y lo amas, y no te importa lo que haga contigo, qué rabia, pero sé que tú lo amas con toda tu alma, te lo dice alguien que te quiere y quizás que te ama de verdad. Tienes que abrir bien los ojos y buscar tu felicidad. Mario Chino, para el Pato con los Copucho, para el Maxi Cabrera, para el Loco Martín, para Acosta, Villa Allende presente también, los Sombras, para los Entidades. Pero sé que tú lo amas con toda tu alma.
Esto fue Un Día Más. Los seguimos acompañando en el aire. Los dejamos con el resto de la programación. Que tengan una hermosa jornada. Buen día para todos. La parte más representativa del día en otoño es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. Todos a la mesa. Ponete el delantal y disfruta de este micro gastronómico. Recetas, el paso a paso, tips, sugerencias, opinión y entrevistas. Y lo más importante, tomar nota y convertirte en un verdadero Masterchef. Todos a la mesa. La inteligencia artificial reveló cuáles son las comidas más difíciles de cocinar. La cocina presenta platos complejos que requieren técnica, precisión y paciencia. La IA identificó varias preparaciones, destacando que no solo se trata del sabor, sino también de conseguir texturas y presentaciones específicas. Entre los platos mencionados se encuentran los croissants, que requieren un manejo preciso de la manteca y un levado controlado. El soufflé, que exige un montado perfecto de claras. Y los dim sum, que necesitan una masa fina y un plegado manual cuidadoso. Otros ejemplos son los macarons, que demandan exactitud en el horneado, y complicados platillos como el mole poblano, que mezcla más de 20 ingredientes para un equilibrio de sabores perfecto. Esto fue Todos a la Mesa, el micro gastronómico en la radio que comparte con vos las 24 horas. El mejor lugar del En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas.
Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fin de espacio publicitario. Otoño 2025.
Tardes perfectas con tu radio. Otoño 2025. Rock de plazas, bares y mates en la vereda. El rincón donde se cruzan nuestras vidas. Lleno de recuerdos y canciones. El ritmo late en cada uno de nosotros y lo hacemos sonar en la radio. Esto es Rock de las Pampas. 2 horas a puro rock argentino. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Acá empieza el viaje donde la música se escribe en las paredes de nuestra ciudad. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Esto es rock. Las sombras de siempre comienzan a verse. Debajo del puente todos juegan fuerte. Los hombres se regalan, las mujeres se venden. Debajo del puente nadie piensa en la muerte, pero ella gobierna descaradamente. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente nada está prohibido, se baten a duelo los mejores amigos. Debajo del puente han quemado los archivos y el hombre no rico se convierte en mendigo. Las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente. Debajo del puente hay que aprender a moverse. Los errores se pagan eternamente. Debajo del puente tú no puedes detenerte. Debajo del puente nadie es inocente. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. El lugar del rock en celeste y blanco. ¿Qué tal amigos? Muy buenas, espero que estén muy bien. Esto es Rock de las Pampas, bienvenidos. Estamos en el jueves 5 de junio del 2025 y empezábamos con este retro de fondo, Debajo del puente, de Ariel Roth. Espero que estén muy bien. Valentín Cuño que les está hablando, Marcos está en la operación y Pablo Sturzenegger en la coordinación general. Nosotros somos el gran equipo de Rock de las Pampas y los invitamos a que se queden en toda esta jornada porque te traemos una lista de canciones que es para chuparse los dedos, hermano. Ahora vamos a ir escuchando a los Twist haciendo Pensé que se trataba de cieguitos. Amigos, bienvenidos y a subir el volumen. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 3, Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechar, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford.
comportándose con toda corrección. Me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas en fracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. Quédese, por favor. A los 3 días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, puede ser. Garrido, apurese, Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué haces? El móvil, Garrido. Garrido. Esta no es una playlist cualquiera. No es una selección al azar. Acá te traemos lo mejor de lo mejor. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Esto es rock.
pura potencia, pura actitud. Esto es Rock de las Pampas. La canción del artista ex líder de la banda Soda Stereo es una reflexión poética sobre la fugacidad del tiempo y la importancia de vivir el presente. Estamos hablando de esta canción que finalizaba Ahora es Nunca, de Gustavo Cerati. Quédate, no te vayas, porque ahora vamos a escuchar un tema de 1989. Los Pericos hacen fronteras en América. El rock no es solo música. Es una actitud, una manera de ver el mundo. Es resistencia, es desafío. Es esa chispa que te hace levantarte cuando todo parece caerse a pedazos. Quédate acá, en Rock de las Pampas. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar.
Continuamos con toda esta lista de canciones. Si recién te sumás, te cuento que esto es Rock de las Pampas y estamos por 2 horas con lo mejor del rock nacional. Ahora vamos a pasar a escuchar a los abuelos de la nada que hacen costumbres argentinas. Ese empujón que a veces necesitamos. En esos días en los que una buena canción de rock lo cambia todo. Rock de las Pampas. El rock está más vivo que nunca. Abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos, irresponsable. Es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el 3er mes. Y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor.
quiere, ni tu padre, ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causo estragos, irresponsable. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirán amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo. Rock de las Pampas suena en todo el país. Del 2001 llegaba Memphis La Blusera haciendo Irresponsable. Esto es lo que estaba pasando y ahora vamos a seguir con una versión sinfónica de Ciro y los Persas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Estamos hablando de la canción Pacífico, que ya está sonando. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu voz. Dejando que suceda, es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. Oh, la mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila que el dolor. Voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas. Un tatuaje azul en la voz azul. Algo tiembla al oído, sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad. Oh, voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas. Un tatuaje azul
En Rock de las Pampas, nuestras canciones se unen en un solo grito. Los clásicos, los himnos y las bandas que suenan hoy suenan acá. Quédate a escuchar el poder del rock nacional. Hacé sonar el otoño. Hacé sonar la tarde. Ponele música, ponele radio. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 2025. Tardes con hits. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez, y un beso para darte a ti, y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si tú estás aquí, tú estás aquí. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez un beso para darte a ti y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Y es difícil olvidarte si tú estás aquí. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Y es difícil olvidarte si tú estás aquí, tú estás y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Y es difícil olvidarte si tú estás. El pulso del rock nacional. Marca el camino. Rock de las Pampas. Y así finalizaba este temón que todos queremos, Airbag haciendo Solo Aquí. Ahora te cuento que lo que sigue es una canción del Indio Solari que nos interpela a todos nosotros y nos recuerda que si no decidís quién sos, alguien lo hará por vos. Una frase espectacular que, inclusive si la pensamos bien, se te puede erizar la piel. Quizás esto a consideración mía. Esta es la canción más rockera de los 3 lanzamientos en conjunto que hizo en junio del año pasado. Por eso escuchemos Momo revisitada de El Mister y los Marsupiales Extintos junto al Indio Solari. Se ausentan los duendes de la risa, nuestra risa.
estrellas. No, señor, el cielo ya no es lo que era. Es un tiempo, cree usted, señor, que con unos pocos tragos uno olvida o profesar, robando el tesoro de la reina y también de su patria en barricadas de viejas luchas. Si no decidís quién sos, alguien lo hará por vos en tus sueños y en tu vigilia. Y esas almas ya sin paz, llenas de mezquindad, ya sin brillo, de luz perpetua. Fuerza natural, sin moralidad, detiene este viaje, largo viaje, no regresaré jamás aquí con mi nombre, y es donde se pone interesante. Y piden que con mi voz yo confirme lo que quieren. Me llamas, me gritas y me da miedo mi valentía. Sumate a la ruta del rock argentino. Letras que emocionan y una energía que no para. El rock nacional late en cada rincón de nuestro país. Rock de las Pampas. Espero que le estén pasando muy bien en este jueves 5 de junio del 2025. Estás escuchando, viviendo, disfrutando Rock de las Pampas. Y ahora vamos a pasar a escuchar Andando Descalzo haciendo Faro. El viento que limpió mi cielo más nublado, tormentas del pasado, vas pintando mi canción, secretos revelando un puente al otro lado, una vuelta más, tus pasos atrás. Saca el mareo, te
No importa si estás en el auto, en tu casa o con auriculares. Lo que importa es que conectes con el sonido argentino. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. El rock está acá. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. En la tarde brillamos como el sol de este otoño 2025. Con tu radio en plena temporada. FM Argentina 105.1 MHz. Las Heras, Santa Cruz. Tardes de otoño 2025. Quien te está hablando es Valentín Cuño, como lo dije en un principio, y te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram sobre todo, como valencuño_locutor. Ahora vamos a pasar a escuchar la banda 1915 que hace en los 90. Quiero volver a vivir todo lo que dejé en el pasado, lo que quería olvidar, porque tal vez ya cambié demasiado. Fue aquel verano en que nací, creo en un mundo feliz. En los 90 fue que nací, tenía algo hermoso y lo vendí. A los 90 yo ya volví, sin darme cuenta, enloquecí. Soy de esta generación a la que tanto han mentido y estafado. Sueño volver a brillar, no pueden volverme frío y desalmado. ¿Cuál fue el pecado que cometí? Creo en un mundo feliz. En los 90 fue que nací, tenía algo hermoso y lo vendí. A los 90 yo ya volví, sin darme cuenta, enloquecí. Coronado por un rato, sin pensar me dejé engañar. Coronado sin un rastro, no hay lugar, no puedo imaginar. En los 90 fue que nací, tenía algo hermoso y lo vendí. En los 90 fue que nací, tenía algo hermoso y lo vendí. A los 90 yo ya volví, sin darme cuenta, enloquecí. En Rock de las Pampas, cada canción cuenta una historia. Celebramos la esencia del rock. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas.
Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue. ¿Qué será? Estoy mirando como esa vieja psicodélica. Estoy fijándome como bien iba. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelves a aparecer, desaparecer. Sumate a la ruta del rock argentino. Rock de las Pampas. Canción interpretada por la banda de rock compuesta por Marciano Cantero y Daniel Piccolo en 1986, originalmente incluida en su álbum de estudio titulado Contrarreloj. Estamos hablando de esta versión en vivo que finalizaba La Muralla Verde de los Enanitos Verdes. Y ahora pasamos a un temón de Guasones, La Libertad ya está sonando. La libertad alguna vez se me escapó. Sentí morir buscando la navegación. Es una vida que no sé vivir. Es un infierno y te lo hace sentir. Me fui al dolor, fue lo primero en conseguir. Y ahí me perdí pensando que no hay otra opción. Es que la sangre no me va a obligar a recibir cuando la piel no da el amor a quien lo merece para seguir. Yo nunca me fui, yo nunca me fui, nunca me fui. Creció el azar y yo no pude estar ahí, estar ahí. Y el río al mar ya no se pudo resistir. Sabes que nunca te voy a olvidar. Vas a viajar conmigo hasta el final, mi amor. Soy tuyo por siempre y así seguir. Yo nunca me fui, yo nunca me fui, nunca me fui. Hey, hey.
nunca te voy a olvidar. Vas a viajar conmigo hasta el final, mi amor. Soy tuyo por siempre y así seguir. Yo nunca me fui, yo nunca me fui, nunca me fui. Yo nunca me fui, nunca me fui. No, no, nunca me fui, nunca me La música de Rock de las Pampas no pide permiso. El rock es el que mata. Si estás escuchando esto, no hace falta que te explique nada. Simplemente Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. El rock es el que manda. Otoño con estilo a radio. Así que tu otoño sea más especial con nosotros. Viví la vida. Ponele música con 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 2025. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo,
responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén, Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza.